Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí en el espacio de la IBC del Corregidor, bendecidos en Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar en algún momento acerca de la importancia de ser cambiados? De repente en algún momento usted ha ido viendo su vida y ha dicho, bueno, no me gusta esto que noto en mí, o no me agrada cómo soy, no me agrada cómo me comporto, no me gusta mi carácter. Normalmente ese tipo de observaciones lo tenemos cuando somos adolescentes, pero observamos más las partes físicas como la talla, de repente el color de nuestra piel, la forma de nuestro cabello. Y entonces vivimos una etapa de cierto descontento con nosotros mismos. Esto normalmente ocurre dentro de los adolescentes. Entonces quieren pintarse el cabello, o quieren dejárselo largo, o quieren incluso usar maquillajes diferentes, distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente no hay una aceptación de lo que son ellos mismos o lo que somos nosotros mismos. Yo no sé si a ti, estimado oyente, te ha ocurrido eso en algún momento. Y posiblemente hayas llegado a decir, yo quiero sacar todo esto. Cuando leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, encontramos esta afirmación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos, o sea, cambien. Esto tiene que ver con metamorfosis, una transformación de completa, total del ser humano. No solamente es cambiar de maquillaje, no solamente es cambiarse de corte de cabello, no solamente es cambiarse inclusive la tonalidad de la piel, como hemos visto algunos artistas famosos que han logrado por el dinero hacer todo aquello. Ni siquiera es una cirugía plástica para cambiarse o para mejorar de repente la forma que tienen de la nariz. O sea, ni siquiera se trata de eso. Aquí en el texto bíblico dice que debemos transformarnos, o sea, una transformación completa, por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, cuando hablamos acerca de la transformación, uno dice, pero ¿qué cosa voy a transformar? O sea, ¿cómo puedo transformarme? Y cuando encontramos nosotros algunas afirmaciones bíblicas que nos llevan justamente a ese estado de ser transformados, se describe justamente para aquel momento en donde todos nosotros, como dice en 2 Corintios 3:18, ¿no? Que tenemos que ser transformados de gloria en gloria, ¿no? Hasta la misma imagen de Jesucristo, ¿no? Por el poder y por la obra del Espíritu Santo. Y para el escritor, en este caso, la transformación y la renovación de nuestras mentes toma lugar mientras vemos el rostro de Dios, mientras pasamos tiempo en su gloria. Cuando dice entonces que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, no solamente ocurre una transformación porque tú deseas la transformación, sino porque a medida que vas mirando a Dios, vas transformándote a la imagen de Dios, vas siendo semejante a su Hijo. Y aquí no se trata solamente de un simple maquillaje, como dije hace un momento. Y yo creo que el cristiano está justamente llamado a ese tipo de entrar a ese proceso de transformación constante, diariamente, porque diariamente tenemos luchas, diariamente se evidencia todavía la naturaleza pecaminosa que habita todavía dentro de nosotros, que está dentro de nosotros, o sea, que está en nuestra propia naturaleza. Pero es cuando contemplamos a Dios, es cuando estamos en la comunión íntima con Dios, en donde empezamos a ser transformados. Todo aquello empieza a ser quitado de nosotros.
La carne empieza a morir, los deseos pecaminosos empiezan a morir. No decimos que definitivamente se van para siempre, sino que todavía existe la naturaleza pecaminosa allí, pero vamos siendo transformados de gloria en gloria. Ahora, ¿qué es lo que se necesita transformar? ¿Qué es lo que necesitamos transformar de acuerdo a este pasaje bíblico? Leemos en el versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, una de las cosas que deben transformarse en nosotros es justamente el mirarnos a nosotros como mejores que los demás. El hacer de nosotros seres de repente, personas donde los demás tendrían que imitar. Todos tendrían que cambiar, menos nosotros. Los demás están mal, menos nosotros. Y una de las cosas con que entonces lucha la persona, ¿no? Lucha consigo mismo. Dice, ¿no? Aconseja aquí el apóstol Pablo que debe tener un tipo de actitud, no debe dejar el tipo de actitud de repente un tanto vanagloriosa, orgullosa, ¿no? Él dice que veamos la verdad en cuanto a nosotros mismos. No tenemos que tener un alto concepto de nosotros, sino que tener el concepto exacto de nosotros. Cuando nos vemos a nosotros mismos como en realidad somos, es imposible ser dados al orgullo. La idea, entonces, en que se refiere este verso, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino dice que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. O sea, dentro de la iglesia nosotros entendemos y sabemos que Dios nos repartió dones. Tu don no es más importante que el mío, ni el mío es más importante que el tuyo. Aunque por un asunto de llamado de repente ejercemos los dones de una manera tal vez visible delante de los demás, como la predicación, como el ser pastores, como el ser maestros, pero eso no quiere decir que ese don es más importante que los demás dones. Todos los dones son importantes. Y aquí dice en el texto, en el versículo 4, dice, el verso 3, Dios repartió conforme a la medida de la fe a cada uno. El 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, ¿qué es lo que tenemos que transformar? En todo caso, a medida que nosotros vamos estando en comunión con Dios, a medida que se va renovando nuestro entendimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ninguno de nosotros piense que es mejor que el otro. Querido hermano y amigo que nos escuchas, no tenga un alto concepto de sí mismo. Quizás eso podría denominarse en cierto sentido vanagloria, orgullo, ¿no? Y cómo no, es un culto al cuerpo, un culto a la carne. Ninguno debe tener más alto concepto. Tú no eres mejor que tu hermano, tú no eres mejor que otras personas. Si otras personas tienen errores, de repente en alguna área, tú tal vez tengas en otra área, no porque ellos tengan un error que sea visible y tu error que no es visible, o sea, tú eres mejor que los demás, de ninguna manera. Por eso la Biblia menciona, ninguno debe tener más alto concepto que el que debe tener, de sí mismo que el que debe tener. Entonces, ¿en qué consiste que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Primeramente, entender que Dios dice que yo no debo tener más alto concepto que el que debo tener, sino que debo pensar con cordura sobre mí, conforme a la medida de la fe, ¿no? Y entonces, de esa manera, yo voy a ir renovando, voy a ir transformándome. Y de verdad ocurre esa transformación, ocurre esa metamorfosis, una transformación completa de todo nuestro ser. Quiero terminar entonces recordando esto. No te conformes al pensamiento humano,
al pensamiento que está gobernando las mentes y que da culto al hombre mismo. O sea, no te conformes a este siglo, transfórmate, dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y si esta mañana, por lo menos, entendiste de que no debes tener un alto concepto de ti mismo, es mi oración y mi consejo que eso empieza, o sea, que allí, a partir de ahí, empieces tu transformación. Deja de lado tu autoproclamación, tu autograndeza, tu vanagloria y empieza a ver también a ti mismo con cordura, como normalmente eres. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir hablando acerca de la transformación en los siguientes versos el día de mañana. Hasta mañana.